Imaginar que en Genshin se pudiera llegar al nivel 100. ¿Qué es todo lo que cambiaría? ¿En qué afectaría esto? F por los recursos, para el algoritmo en los comentarios. Y creo que muchos y muchas nos viene a la cabeza siempre un discurso de muchos de nosotros, los creadores, que comentamos que algún día se podría llegar a nivel 100, que algún día en el código del juego los talentos están reflejados con un máximo de nivel 15, pero a día de hoy podemos llevarlos al 10 más constelación 13. Y quizá la constelación de Tartaglia, que te da el ataque normal +1, permite que personajes, por ejemplo, como Arlequino, que su C3 es su ataque normal +3, pudiera llegar al 13 +1, 14, más todavía no al 15. Pero con este nivel 100, ese nivel 15 o 14 podría llegar a ser real. Así que hoy vamos a hablar de una noticia muy espectacular que posiblemente venga en Natlan, que es el posible nivel 100 de los personajes de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, gracias al equipo del canal y los editores. Y vamos con el nivel 100. Pues bien, ¿qué implica el nivel 100? Lo primero es que, literalmente, antes de explicaros todo lo que tangiblemente puede pasar en el juego, implica un cambio brutal, aparte de este nuevo abismo que vendrá dentro de poco. Implica un buff, y lo entrecomillo mucho, general a todo el juego, pero sobre todo un buff a los 5 estrellas, ya que tienen stats superiores a los personajes de 4 estrellas. Es decir, desde el principio del juego se nota que han tratado de separar y no nerfear, pero tratar de distanciar mínimamente a los jinetes del apocalipsis, es decir, a Shinkyush y a Link Bennett y los 4 estrellas rotísimos, Gaming, por ejemplo, incluido, que hay en el juego. Con este aumento a nivel 100, obviamente los personajes 5 estrellas tienen un escalado superior de ataque base y un escalado de substats, principalmente la probabilidad crítica y el daño crítico, superior a los 4 estrellas. De hecho, como dato, los 4 estrellas no existe ninguno que escale con probabilidad crítica y daño crítico. Sin embargo, los personajes de 5 estrellas sí. Muchos, casi todos, cerca del 70% escalan con probabilidad crítica y daño crítico. Pero eso no es lo puntual, es simplemente una visión general. Ahora quería puntualizar. También que sepáis que las guías, el contenido, todo eso se va a revolucionar, porque habrá nuevas maneras de volver a explicar a los personajes y, sobre todo, ciertas facilidades con muchísimos personajes para construirlos ligeramente mejor. Es decir, si un personaje como Neuvillette tiene un nivel 100, que Neuvillette, recordemos que escala con daño crítico al subir de nivel, o Furina escala con probabilidad crítica al subir de nivel, simplemente pudiéndose llegar al nivel 100 ganarás más probabilidad, ganarás más daño y eso será más fácil para construir tu personaje, y muchos de vosotros ni siquiera tendréis que farmear cosas nuevas porque casualmente os compensarán stats que os falten. Así que ahora vamos a ir puntualmente a todo lo que nos podría dar, porque ya os he hablado por encima. Bien, puntual y específicamente, ¿qué nos daría un extra de nivel 100? Pues bien, lo primero es un incremento del ataque base, defensa base y vida base, con lo que la mayoría de personajes, sobre todo los de 5 estrellas con mayor escalado natural, van a ganar muchísimo daño adicional o van a mejorar sus funciones principalmente. Los Baizus van a superar los 50.000 de vida con mucha más facilidad, las Furinas conseguirán más vida, por supuesto, los Neuvillette y las Yelan más vida, las Jutao, por ejemplo, más escalado de vida también para facilitar el tener todos los substats perfectos. Es decir, ese pequeño plus va a venir muy bien porque en general muchos de vuestros personajes están al límite de estar perfectos y con esta pequeña subida ya se terminarán de quedar perfectos. Ahora, aparte de las bases de ataque, vida y defensa, cada personaje escala con un substat, como he explicado antes, con lo cual ese substat extra, como Xiangling con la maestría, el escalado base de Bennett, que dará más bono de ataque base a todo el resto, o sea, más bono de ataque total a todo el resto, o simplemente el escalado natural de cada personaje, Arlequino con daño crítico, si no recuerdo mal, Neuvillette daño crítico, Furina con probabilidad crítica. Esto también se va a potenciar. Esto lo he explicado antes, pero es cierto que los 5 estrellas ganarán más potencial que los 4 estrellas. Aparte de esto, ¿qué más vamos a conseguir? Vamos a conseguir la subida de talentos que expliqué al principio del vídeo. Sin entrar en mucho detalle, en vez de un 13 más 1, 14 que podría tener, por ejemplo, Arlequino en un equipo junto a Tartaglia, con la C3, que es el ataque normal más 3, ahora podríamos tener
+1 posiblemente en los talentos, y que en vez de gastar una corona para el talento 10, la gente pudiera gastar 2 coronas para el siguiente talento. Y he aquí lo que quería explicar y entrar más en detalle. Todo esto va a ser un plus en daño, en jugabilidad y posiblemente en dificultad. Aquí no sé si entrarán más pisos del abismo, lo dudo mucho, pero quizás si nos meten más nivel en los enemigos del abismo, más dificultad en las salas, más oleadas, más enemigos, más cantidad de bichos o enemigos grandes, en vez de 1 o 2 inquisidores por sala, por poner un ejemplo. Pero sobre todo en el nuevo abismo que veremos en la 4.7, que ya te dejan elegir 3 equipos, como es un abismo nuevo, a lo mejor si dicen, venga, pues ahora en vez de 3 equipos, 4 equipos. Además es un abismo nuevo donde va a haber limitaciones, en el sentido de solo puedes usar estos elementos, solo puedes usar estos personajes, solo puedes usar esto de aquí, y es bastante más limitado. Aquí viene el gran problema. No el aumento de dificultad, que a muchas personas le vendrá bien, sobre todo con este nuevo abismo, sino los recursos. ¿Qué recursos te gastará subir un personaje de nivel 90 al 100? Si a día de hoy de nivel 80 a 90 ya es una salvajada, y la subida, ¿no? El incremento de recursos que te solicita el juego es progresivo y es porcentual. Es decir, va a ser una salvajada. O sea, creo que hasta para los creadores que más recursos tenemos es muy posible que nos sea totalmente imposible, repito, subir más de 5 personajes a nivel 100 los primeros meses, y a lo mejor en un año sigue siendo imposible que subamos más de 10 personajes a nivel 100. No por los recursos iniciales de subida de ascensión, es decir, los cristales, la resina para el material de boss para subir al personaje, sino por la cantidad sin sentido de libros de experiencia, ya que personalmente, al subir Arlequino y demás, y algunos retos que debo hacer de vez en cuando se llenan goals, yo, por ejemplo, no tengo libros de subir personajes en la cuenta principal. En la cuenta free to play sí, porque limito mucho más los personajes, los nuevos personajes que saco. Tengo como 4.000 libros y como 90 millones de mora en la free to play, entonces ahí voy a estar bien. Pero la principal, que tengo continuamente que subir nuevos personajes por las builds, el contenido, retos que se hacen, pues con la Amber que viste hace poco haciendo casi 300.000 por Brown Bunny y demás, va a ser un problema. Y los talentos igual. Se han dado cuenta seguramente que la gente tiene acumuladas demasiadas coronas porque no corona suficientes talentos, y han dicho, en vez de que la gente empiece a dejar de usar las coronas o se dé cuenta de que los talentos al 7 de la gente, de los personajes, hacen un daño muy normal, vamos a hacer un nuevo nivel de talento que posiblemente gaste 2 coronas, y si ahora ascender un talento del 9 al 10 cuesta 700.000 si no me equivoco, ahora subir un talento del 10 al 11 es posible que cueste 1 millón por talento, con lo que te gastarás 3 millones en triple coronar al 11 un personaje. Es un problema enorme de recursos, pero para quien sepa administrarlos y tenga una gestión de la cuenta muy buena y pueda subir exactamente lo que necesita, haremos seguramente los creadores vídeos de qué personajes merece antes la pena subir a nivel 100, o cómo tienes que administrarlo, o qué talentos son los correctos, o cuidado, haz esto en este orden. Pues seguramente os traigamos un montón de tips y demás, aparte de obviamente guías actualizadas con el nivel 100 de muchos personajes, que os ayuden a administrar estos recursos, porque por un lado tiene una parte muy buena, y por otro al menos hay que dar la advertencia de que os quedaréis secos de recursos, literalmente. Poquito más, esto es lo que se puede llegar a conversar de este nuevo nivel 100 que posiblemente llegue en Natlan. ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios y estaremos leyendo el equipo del canal. Gracias por apoyar tantísimo el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, F recursos para el algoritmo, ya sabéis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sois mini minis y chaito.